EC4179 3.6 Conversor AC/DC monofásico no controlado con carga RC en paralelo. La lámina presenta el conversor AC/DC monofásico no controlado con carga RC conectada en paralelo. Se asume que el circuito está siendo alimentado por una fuente de tensión AC ideal con impedancia de salida cero que produce una señal sinusoidal monofrecuencial ideal de frecuencia F y amplitud pico Bm. La lámina presenta las formas de onda ideales que se producen en el circuito. Se asume que la operación arranca en el instante cero en la extrema izquierda de la gráfica, cuando la fuente de tensión inicia su operación con cero desfasaje y la tensión inicial en el condensador es cero. En el primer cuarto de ciclo se produce la transitoria de encendido. Asumiendo un diodo ideal, la tensión en el condensador es idéntica a la tensión de la fuente. En el instante que se alcanza la tensión de cresta, la tensión de ánodo del diodo empieza a reducirse, siguiendo la sinusoide, pero el condensador está cargado al valor de cresta. El diodo se polariza en inverso y sale de conducción. El condensador empieza a descargarse con una constante de tiempo RC durante el segundo cuarto de ciclo de la tensión de entrada. Se sigue descargando durante todo el primer semiciclo negativo y se sigue descargando durante el comienzo del siguiente semiciclo positivo hasta que en el ángulo alfa la tensión de la fuente alcanza el valor de la tensión almacenada en el condensador. El diodo se polariza en directo y el voltaje del condensador se hace igual al voltaje de la fuente hasta que se llega al pico positivo de la sinusoide y se inicia un nuevo ciclo de descarga. De ahí en adelante, la operación se repite indefinidamente. La lámina presenta el conjunto de ecuaciones que define el proceso descrito. Falta determinar el valor del ángulo alfa para tener el modelo operativo completo. La lámina presenta la ecuación que permite calcular el ángulo alfa en el que la tensión sinusoidal creciente de la fuente de alimentación del circuito y la tensión del condensador que se está descargando exponencialmente tienen el mismo valor. Definida la ecuación, se trata de despejar la incógnita alfa y se encuentra que el último despeje produce una ecuación trascendente que solo puede ser resuelta por métodos numéricos. Conocido alfa y tomando como referencia de cero el comienzo de un semiciclo positivo, la tensión de salida está formada por dos segmentos, uno sinusoidal y el otro de descarga exponencial, definidos como se indica en la figura. Conocida la tensión de salida, se puede proceder a definir las ecuaciones que describen la corriente en la resistencia de carga y la corriente en el condensador, tal como las presenta la figura. Tomando como referencia de cero el comienzo de un semiciclo positivo, la lámina presenta la ecuación que describe los dos segmentos que forman la corriente en el condensador, uno de tipo coseno y el otro de reducción exponencial. La corriente en la fuente, que es igual a la corriente en el diodo, es la suma de la corriente en el condensador más la corriente en la resistencia. Una vez que se produce la carga del condensador, lo que ocurre esencialmente en el primer cuarto de ciclo de la tensión externa, el circuito opera en estado estacionario, durante el cual el valor de la corriente promedio en el condensador debe necesariamente ser cero, por lo que resulta que la corriente promedio en el diodo y por lo tanto en la fuente son iguales a la corriente promedio en la resistencia. La lámina presenta las ecuaciones de la corriente en el condensador y en la resistencia en el instante en que el diodo entra en conducción, momento en el que la corriente en el condensador está en su valor máximo. La suma de estas dos corrientes es la máxima corriente en el diodo, con lo que este componente queda casi completamente definido, ya que se conoce el valor de la corriente pico y el de la corriente promedio. Falta el valor de la corriente RMS, que se puede calcular exactamente, aplicando la definición de valor RMS a la ecuación de la corriente del diodo. Sin embargo, es usual hacer un cálculo aproximado, considerando que, por el diodo, circula un pulso rectangular de corriente, cuya amplitud es el valor de la corriente pico ya calculada, que se inicia en el ángulo alfa y termina en el ángulo pi medios. Este cálculo aproximado sobreestima el valor de la corriente RMS del diodo, pero se suele aceptar porque introduce un margen de seguridad adicional en el diseño.